Con la copla. Que, mirad, dice Jesús Montero, un compañero nuestro, que es el secretario de Madrid, que hemos hecho una cosa muy complicada. Es que los sastres pintan el patrón y luego lo cortan. Y nosotros estamos pintando el patrón y al tiempo que lo cortamos. Es decir que hay mucho de experimentalismo en lo que hacemos. Éramos conscientes de que los partidos políticos tradicionales ya no nos respondían, no servían. Que el 15M tampoco había sido capaz de transformar la indignación social en indignación política y teníamos que ensayar algo. Yo escribí el documento inicial, aquel de mover ficha, y el planteamiento nuestro era, había una especie de empate en el ajedrez, que había que mover una ficha y a ver cómo demonios se desarrollaba la jugada. Utilicé la metáfora también de tirar una piedra en el estanque a ver si hacía olas, ¿no? Y luego teníamos que ver cómo navegábamos todo eso. Y es cierto que en ese ensayar, de repente nos metimos en la gran liga. De repente caímos, recordad las elecciones de mayo, las encuestas decían que éramos insignificantes, pero de repente aterrizamos no solamente con 5 diputados, sino con una tendencia que demostraba que habíamos llegado para quedarnos. Eso implicó que, casi sin darnos cuenta, teníamos que empezar a pensar en términos de un equipito pequeño que pasa a disputar, ganar la liga, ¿no? Con todo lo que eso implica, con los principales actores disparando contra nosotros, con el 100% de los medios de comunicación cuestionándonos, con todos los partidos políticos insultándonos o calumniándonos, con una inquietud en la Unión Europea muy grande respecto de nosotros, porque ya no somos un país pequeñito, somos la 4ª economía del euro. Esta mañana decía que Grecia tiene la misma economía que la Comunidad Autónoma de Madrid, y a Grecia pueden machacarla, pueden utilizarla como ejemplo, casi como conejillo de indios, como ejemplo de castigo para llamar a advertencia a España, a Italia, a los países más grandes. Y de pronto nos encontramos con que teníamos que mantener un aparato para seguir la senda que nos marcamos, que era ganar las elecciones generales y al mismo tiempo alimentar toda esa ola de ilusión que habíamos generado desde abajo y que tenía que recibir muchos cuidados y no era nada sencillo. ¿Qué hicimos desde el comienzo? Éramos conscientes, fijaos, que cuando uno entra en la partitocracia el riesgo es muy alto. Ya vengo de hablar hace un rato con la gente de Asturias 24 y les decía que el 15M, el movimiento de los indignados, hizo alquimia. ¿Sabéis que los alquimistas transmutaban su alma para poder después transmutar el plomo en oro? Y el 15M hizo alquimia. En cambio, la partitocracia hace lo contrario, convierte el oro en plomo. Y entonces, fijaos la pelea que teníamos. Venimos de ser alquimistas capaces de transmutar nuestra alma para los metales innobles, convertirlos en metales nobles, pero ese impulso nos lleva a convertirnos en un partido político que, por definición, todo lo que toca lo convierte otra vez en un metal innoble. Y éramos conscientes de que tenemos que mantener esa tensión, y que si esa tensión no la manteníamos, corríamos el riesgo. Si volvíamos a ser el 15M, a ser inoperantes políticamente y a no darles el miedo, y prometimos que el miedo tenía que cambiar de bando para que nos respetaran. Por tanto, convertirnos otra vez en el 15M no servía, pero convertirnos en un partido más sin la base de los círculos nos convertía otra vez en esos a los que habíamos querido combatir desde el principio. Yo creo que la lógica partitocrática nos fue demorando. No teníamos tiempo para bajar a los círculos. Había que estar en la televisión, había que estar en la lucha electoral, había que estar diseñando cómo pelear contra el PSOE y contra el PP, y abandonamos los círculos e incluso nos descafeinamos ideológicamente. Y yo por eso decidí salir de la dirección para bajar otra vez al debate, para estar aquí con vosotras y con vosotros, recordando que sin esto Podemos no es un partido diferente. Ahora bien, mantener los dos polos es esencial. Les damos miedo porque les disputamos el poder institucional. Ya no les damos miedo porque estamos en la calle haciendo así con las manos. No les da miedo ni siquiera una huelga general. Lo que les aterra es que les saquemos del Ayuntamiento de Madrid, que les saquemos del Ayuntamiento de Barcelona, de que me cago en la mar, teníamos que haberles sacado del Ayuntamiento también de Gijón.
de sacarles de todos los ayuntamientos. Eso es lo que les da realmente miedo. Y para conseguir eso no basta que estemos en los círculos, no basta que estemos en la discusión, tenemos que también ser capaces de armar maquinarias electorales capaces de sacarles del poder. Y esa tensión nos corresponde a todos. No nos dejéis solo a nosotros la tarea ingrata de la partitocracia. Yo estoy un poco cansado que la gente nos diga lo que tenemos que hacer. No, hacedlo vosotros. Porque si en la base hay determinación, ninguna dirección va a poder hacer algo contrario a lo que vosotros decidáis. Por tanto, dejad de delegar. Podemos nace para dejar de delegar la política. No digáis, es que estos de Podemos son mejores chicos que estos otros. Que no, que de lo que se trata es de que vosotros de una vez por todas entendáis que hay que barrer de la puerta de casa para adentro, pero que si la escalera te la barren otros, van a hacerlo como quieran. Y ya no te digo nada con la acera de la calle o con el resto del país. Has dicho tú, y me gusta tu camiseta, has dicho tú que son colegas, ¿no? Nuestros amigos de los chicos del maíz. Has dicho tú que la pelea interna, fijaos, ha habido muchos momentos donde nos ha hecho parecernos a los mismos partidos que combatíamos. Y es así de triste, pero tenemos que reconocerlo. En la interna, hemos vuelto a repetir lo que decía esta mañana. Dale un carguillo y verás cómo es Juanillo. Y claro que hay Juanillos también en Podemos. Pues claro que hay Juanillos en Podemos. Claro, claro. Y eso, fijaos, nos lleva a una reflexión de fondo. Estamos empezando a andar. O sea, que estamos apenas rodándonos. Si es que lo que les ha roto la cabeza es que para lograr lo que nosotros hemos logrado hacen falta 10 años de rodaje. Ciudadanos lleva 9 años. UPyD más y no ha funcionado. Izquierda Unida ya no os digo. Y tampoco funciona. Nosotros llevamos, ¿qué llevamos? 1 año y medio escaso. Y eso implica que tenemos que darnos cuenta de que hay cosas que tenemos que aprenderlas. No va a ser igual cuando nos presentemos a las próximas municipales que ahora. Si es que ahora no teníamos músculo, es que ahora no teníamos implantación territorial, es que ahora como corriendo teníamos que hacer procesos y decidimos no presentarnos a las municipales porque reconocimos con humildad que no podíamos garantizar que toda la gente que se presentara como Podemos fuera realmente espíritu Podemos, y por eso renunciamos. Y no sabéis con cuánto dolor en muchos sitios la gente ha ido a las elecciones diciendo ¿dónde está la papeleta de Podemos? Y tenemos que decirles, no hay papeleta de Podemos. Y la gente decía, ¿pero cómo no hay papeleta de Podemos? Pues no hay, joder, porque no hemos tenido la capacidad de montarlo. Pero eso se ha acabado. Eso en las próximas elecciones ya tendremos ese músculo. Y por eso creo que es esencial algo que vengo diciendo. Lo relevante, es el día después de las elecciones. En Grecia hemos visto que ya no basta votar para poder hacer política. Han votado un gobierno con un mensaje electoral claro y no les dejan. En cambio, fijaos, se presenta Rajoy aquí con un programa electoral, lo incumple y aquí no pasa nada. En cambio, Tsipras en Grecia se presenta con un programa electoral, lo quiere aplicar y me dice, no, majete, no, te has equivocado. Y él dice, se acabó de ganar unas elecciones y no puedo aplicar mi programa, hago un referéndum y le digo a mi pueblo, oye, esto es lo que nos dicen los matones, esto es lo que nos dice el jefe de la plantación, que nos quiere azotar delante de todos los demás esclavos para escarmiento, para que nadie pretenda huir de la plantación. Y van y lo presentan a la votación y ganan 61% frente a 39%. Y dicen, nos da lo mismo. Y eso implica, fijaos, que ya no va a bastar presentarnos a las elecciones, que el día después sigue la pelea, que hace falta que tengáis conciencia ahí abajo, y que quien piense que basta con depositar un voto en la urna, está equivocado. La enseñanza de Grecia nos dice que la pelea, si queremos recuperar nuestra democracia, tiene un momento electoral, pero luego tiene un momento social fortísimo. Y por eso necesitamos a los círculos, es que es de cajón. De nada sirve que nos votéis, que sacamos un super resultado electoral, si luego no estáis en la calle apoyando. Y por eso estoy convencido de que la tarea esencial tiene que ver también con estar aquí, en la Semana Negra, discutiendo de Corto Maltés, o están aquí con vosotras y vosotros, discutiendo de hacia dónde vamos, porque la única posibilidad, y lo he vivido en América Latina, de que tú puedas hacer cambios, no pasa solamente porque ganes las elecciones, sino porque tengas detrás un pueblo dispuesto a jugársela toda, por conseguir su democracia. Por eso sí es tan importante. En Villaverde, es verdad, que me calle.
Necesitamos una pelea entre una estructura partidista para disputarle a la maquinaria electoral del PSOE y del PP y de los foros, de los ricos, de los que tienen dinero, los medios de comunicación, los bancos. Para disputarles el poder necesitamos una maquinaria electoral engrasada. Y es verdad que le hemos dado mucha importancia a eso y que nuestra estructura primaba ese tipo de comportamientos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que sirve para unas generales es diferente en unas municipales. Y es diferente incluso en unas regionales. Tenemos que revisar todo eso. Dije en Villaverde muchas veces, nada está escrito en piedra en Podemos. Tenemos que ser nosotros y nosotras los que identifiquemos las cosas que no funcionan y por tanto cambiarlas. Y eso está claro que es uno de los elementos que tenemos que revisar. Investiduras. Estamos hasta las narices de partidos socialistas arrogantes. Hasta las narices. Ahora bien, tenemos un problema. Tenemos un problema y es que los que conocemos un poco la política de nuestro país sabemos que la cercanía entre las dirigencias del PSOE, las dirigencias del PP o las dirigencias de Foro son muy altas. Es decir, son partidos políticos que sus dirigencias son muy intercambiables. Están muy cerca unos de otros. Ahora bien, los militantes no son iguales y los votantes no son iguales. Y por eso la gente no termina de entender que cuando nosotros decimos es que hay dirigencias del PSOE que son idénticas a las dirigencias del PP, los votantes del PSOE dicen ya, pero yo he votado al PSOE y yo no soy igual que los votantes del PP. Y eso nos genera un problema que si no lo explicamos bien se vuelve contra nosotros. Claro que entiendo la decisión que tomasteis unos cuantos de vosotros, porque tenía que haber votado mucha más gente para no apoyar al gobierno y dejar que gobernase Foro. Pero eso tiene un elemento problemático de fondo. Eso tiene un elemento complicado porque nos cuesta trabajo hacerlo comprender. Y que sepáis que esto lo vais a explicar vosotros, no lo va a explicar ninguna cúpula. Y tenéis que entender que la ciudadanía